Señor. En el nombre de su Hijo amado Jesús le doy gracias en esta preciosa hora, Dios mío, por el privilegio que me concede de estar en cabina de radio para dirigirme, Señor Dios Todopoderoso, a toda la audiencia que nos sintoniza en diferentes lugares, esperando que sea su gracia y su divina, Dios, misericordia, Dios, bendiciéndonos en esta hora. Es un bendecido, Dios, día que nos ha regalado. Un precioso momento para poder estar, Dios mío, en su presencia, para poder, Dios, adorarle, glorificarle, Dios, bendecirle, exaltar su nombre, Dios mío, y ser edificados a través de su bendita palabra. Pedimos, Dios eterno, que lleve bendición, fortaleza y restauración a la vida donde quiera que se encuentren a través de su palabra, Dios, la cual es poderosa, la cual es vida, Dios, para el alma del hombre, para el alma, Dios, necesitada. En el nombre de Jesucristo, ponemos en sus manos estos minutos de programación, esperando, Dios mío, que sea usted a través de su Espíritu Santo, bendiciendo nuestras vidas, iluminando nuestras vidas, dando, Dios, palabra, dando sabiduría, dando entendimiento, para poder, Dios, hacer su obra eficazmente y como usted, Dios, manda a través de ella. Muchas gracias, Maestro de Gloria. En el nombre de Jesús se lo pido en esta hora. Amén y amén. Bien, hermanos, es un privilegio poder saludarles en esta bendecida mañana que el Señor nos ha regalado este día sábado para la gloria y la honra de nuestro Dios. Qué bendición que hemos podido contemplar la misericordia de nuestro Dios y hemos podido ver que nuestro Dios ha sido bueno con nosotros, ha sido compasivo, porque todavía no han decaído sus misericordias, sino que están favoreciéndonos a cada instante, a cada momento, por su grande amor con que Él nos ha amado y nos ha mostrado su bien, nos ha mostrado su luz y su gracia en este día que Dios nos ha regalado. Dios le pueda bendecir en diferentes lugares que nos sintonizan a través del dial de radio 1390M, a través de su programa Una Luz que Alumbra su Camino. Dios pueda bendecir a los hermanos que nos sintonizan ahí en Agua Caliente. Dios bendiga a los hermanos de la Iglesia Fuente de Luz que están ahí siempre pendientes de este programa radial, como también Dios bendiga de una manera especial a los hermanos en los diferentes sectores en que están ahí ubicados. Dios les bendiga maravillosamente. Quiero saludar a mi hermana Mirtala Sandoval hasta Olomega, si nos está sintonizando. Dios le bendiga poderosamente. Es una bendición, hermana, poderle saludar a mi hermano Alberto Márquez hasta allá al Piche. Dios le bendiga. A los hermanos que nos sintonizan ahí en esa zona del Pilón, Colonia San Francisco, Dios les bendiga. Es una bendición también saludarles a todos ustedes, como los hermanos que están en los Estados Unidos. Hay amigos ahí pendientes de este programa radial. Es un privilegio poder saludarles en este bendecido día sábado que Dios nos concede, para gloria, honra y exaltación del nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a sintonizar ahí un precioso canto. Después de ello vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Alza tu luz sobre nosotros. Su sacrificio en el Gólgota nos salvó. Ahora somos hermanos, héroes por la fe. Ahora somos hermanos, héroes por la fe, creyendo siempre en Jesucristo, creyendo
creyendo siempre en Jesucristo. Si salvo quieres tú ser, cree solamente en Él. Por fe nuestra existencia cambió de muerte a vida. Ahora somos gente nueva por su sangre vertida. Ahora somos hermanos, pero es por la fe. Ahora somos hermanos, pero es por la fe. Creyendo siempre en Jesucristo, creyendo siempre en Jesucristo. Si salvo quieres tú ser, cree solamente en Él. Alegres cantamos a Cristo, elevando plegarias con gozo. Por fe don gratuito de Dios, tú también puedes ser dichoso. Ahora somos hermanos, pero es por la fe. Ahora somos hermanos, pero es por la fe. Creyendo siempre en Jesucristo, creyendo siempre en Jesucristo. Si salvo quieres tú ser, cree solamente en Él. Cree en Él. El Ministerio Evangelístico Fuente de Vida Eterna y la Iglesia de Dios Evangélica Fuente de Luz, ubicada en el Cantón Agua Caliente, La Unión, le invita a 2 poderosos cultos en gratitud a Dios por concedernos 26 años de victoria como Ministerio Evangelístico y 25 años del programa radial Una Luz que alumbra tu camino. Por mi Jesucristo. Transmitido por Radio Hexemaní 1390 AM los sábados de 8:30 a 9 de la mañana. Fecha viernes 15 y sábado 16 de agosto 2025. Lugar local de la iglesia. Hora de inicio 2 p.m. En la alabanza, dúo Monte Los Olivos y dúo Adonai. Predicando la palabra de Dios, los evangelistas Salvador Parada y José David Viera Fuentes. No faltes, les esperamos. El pastor Giovanni López, Ministerio Evangelístico y Congregación, desde ya les damos la bienvenida. Amados hermanos, hablemos de Cristo en todo lugar. Bien, hermanos, es un privilegio haber sintonizado ese precioso canto para la gloria y la honra del Señor. Hoy vamos a entrar a unos minutos de programación, de predicación, en esta bendecida mañana que Dios nos ha concedido. Y quiero leer la palabra del Señor en la carta escrita, hermanos, a los Hebreos, en el capítulo número 3, en su verso número 19, para la gloria del Señor. Una palabra, hermanos, muy clara y muy comprensible para cada uno de los que
estamos en sintonía de este programa radial, esperando, hermanos, que seamos bendecidos a través de la palabra de nuestro Dios. Le dije Hebreos capítulo 3 en su verso número 19 para la gloria del Señor. Quiero leer en las palabras del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la letra dice así. Y vemos que no pudieron, dice, entrar a causa de incredulidad. Esa es la palabra que vamos a compartir en esta hora. Y quiero que meditemos, hermanos, bajo el tema excluidos por incredulidad. Los hijos de Israel fueron abatidos en el desierto porque no creyeron a su palabra y no dieron oído a la voz de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Todos nosotros que hemos leído quizás la palabra del Señor, hemos escuchado muchos mensajes en los cuales se nos da a conocer que los hijos de Israel fueron abatidos en el desierto porque no creyeron a la palabra de nuestro Dios. Por eso el tema de esta mañana se titula Excluidos por incredulidad. Qué importante es que nosotros creamos a la palabra de nuestro Dios. Así que, y no dieron oído a la voz del Señor. Yo quiero decirles, amados hermanos y amigos que me sintonizan, que este pueblo de Israel que salió de Egipto, habían visto y habían oído la voz del Señor. Dice el Salmo 106 en el verso 24 en adelante, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes dice que murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto. Oiga bien, qué tremendo es cuando usted y yo caemos en incredulidad, cuando no creemos a la palabra que nuestro Dios nos ha dado, cuando no creemos a la palabra que nuestro Dios nos está hablando cada día. Y vaya esto para cada uno de aquellos que ya hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor de nuestra vida, pero a veces somos incrédulos a la palabra de nuestro Dios. Podemos también caer en el problema que cayeron los israelitas. Para los israelitas había una promesa literal y la promesa era la tierra de Canaán. Una tierra que fluía leche y miel. Una tierra rica y abundante en bendición. Una tierra que el fruto de ella iba a ser exageradamente, amados hermanos, maravilloso el fruto de esa tierra. Pero dice la palabra que hemos leído, pero aborrecieron la tierra deseable. ¿Por qué? Porque no creyeron a su palabra. Antes dice que murmuraron ¿a dónde? En sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Qué tremendo es cuando la gente oye el mensaje, oye la palabra de nuestro Dios, pero se va a su casa a murmurar de la palabra, a murmurar del predicador, cuando en sí no lo está haciendo con el que predica la palabra, porque simplemente ese es un portavocero, simplemente ese es una atalaya, simplemente ese es alguien que da un grito de alerta. Pero la palabra que nosotros predicamos es la palabra que está escrita en esta Biblia maravillosa que Dios nos ha dejado. Así como la incredulidad estorba al pecador para que entre a la salvación de Dios, que es en Cristo Jesús, estorba a muchos del pueblo de Dios de entrar en la plenitud de la bendición y en una vida satisfecha con Dios y victoriosa en su nombre. ¿Por qué dice la Biblia que no pudieron entrar a causa de su incredulidad? La incredulidad estorba nuestra vida.
Y si hay alguno de los que me están sintonizando que es incrédulo, es probable que sea excluido de la salvación de nuestro Dios. Yo quiero que veamos en primer lugar que no fue porque no conocieran la voluntad de Dios que no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué fue entonces? Porque no fue porque no conocieran la voluntad de Dios. Yo le pregunto en esta mañana, ¿será que Israel conocía la voluntad de Dios? Claro que la conocían. Sabían que era la voluntad de Dios, que entraran y que poseyeran la tierra. Pero, amados hermanos, perecieron fuera de ella. ¿Por qué sería? Cuando Dios le había dado promesa a Abraham, se le había rectificado a Isaac y a Jacob. Había dado promesa. Alabado sea nuestro Dios, porque José creyó a esta promesa. Es más, dio mandamiento acerca de sus huesos, diciendo que cuando él muriese y ellos fueran liberados de Egipto y fueran llevados a la tierra prometida, sus huesos no los dejaran en esa tierra de Egipto, sino que los llevaran con ellos para poderlos sepultar en la tierra que había sido prometida a sus padres. José creyó a la promesa, pero ellos empezaron a dudar de las promesas de nuestro Dios. Qué tremendo es cuando nosotros empezamos a dudar de la palabra de nuestro Dios. Cuando la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, y está hablando de la palabra misma que Dios nos ha dejado. Él no desea que ninguno perezca. Aunque muchos lo saben, permanecen sin embargo fuera de la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Hay muchos que lo saben. Hay muchos que saben que la promesa de Dios es para salvación y es para vida eterna, pero están fuera. ¿Por qué? Porque son incrédulos. Qué tremendo es eso. ¿Por qué? Porque permanecen sin embargo fuera de la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Saben que Cristo murió por todos, pero se retardan. ¿Y qué más hacen? Y murmuran en el desierto de la incredulidad. Porque la incredulidad nos lleva a la murmuración. La incredulidad como consecuencia de ella nos va a llevar a murmurar. Es que comúnmente el ser humano, cuando está en desacuerdo con algo, siempre lo va a manifestar. Y cuando el creyente no cree en la palabra de nuestro Dios, empieza a murmurar de ella. La palabra dice, o el tema dice, que fueron excluidos por incredulidad. Eso dice el verso que hemos leído, 19. Y vemos, dice, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hebreos, o el escritor a los hebreos, está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de los que no entraron a la tierra prometida. Está hablando de aquellos a quienes se les dio la promesa, pero ellos no la creyeron. Por lo tanto, ¿qué hicieron estos israelitas? Murmuraron en el desierto. Ya vimos que en primer lugar no fue porque no conocían la voluntad de Dios. Y también en segundo lugar podemos ver que no fue por falta de evidencias del poder de nuestro Dios. Habían sido testigos oculares de las muchas maravillas que Él había obrado. Los que venían por el desierto, los que Dios sacó de Egipto, habían visto todos los milagros, todas las maravillas, todas las plagas que Dios manifestó sobre Egipto. Es más, la última, que fue la más grande de todas, pudieron ver
pudieron contemplar la muerte de los primogénitos de Egipto. En tanto que se morían los primogénitos de Egipto, había paz en la casa de los hebreos. Había paz en la casa de los israelitas. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero Pascual estaba sobre los dinteles de las puertas de ellos. Habían visto el poder de nuestro Dios obrando a su favor. El ángel de la muerte pasaba de largo de ellos, pero donde había un primogénito egipcio, ahí entraba y se moría. Qué tremendo es eso. No iban a ser excluidos, o no fueron excluidos por falta de evidencia del poder de nuestro Dios. Qué tremendo sería que nosotros, amados hermanos que me sintonizan, habiendo gustado de las bendiciones de Dios, habiendo experimentado el poder de Dios, seamos excluidos de la salvación. Porque a los israelitas se les había dado promesa literal de una tierra rica y abundante en bendición. Pero a nosotros se nos ha dado por promesa el reino de los cielos. Se nos ha dado por promesa una salvación grande, como dice el mismo escritor a los hebreos. Pero qué tremendo sería que por incredulidad quedemos fuera de esa salvación. Ellos habían sido testigos oculares de muchas maravillas que él había obrado, como en las plagas de Egipto, como cuando el mar rojo se abrió en dos y ellos pudieron pasar como por tierra seca. Fueron también testigos de que habiendo pasado ellos al otro lado, los egipcios fueron sumergidos en las profundidades de aquel mar. Ahí fueron sepultados. Ahí cantó a Aarón, Moisés y María un cántico de victoria. Alabado sea nuestro Dios en esta mañana. Habían visto el poder de nuestro Dios. Habían contemplado las maravillas de Dios. ¿Qué más habían visto en el desierto? Habían visto y gustado, disfrutado del maná que Dios había hecho descender del cielo. Una comida, como Dios mismo les decía, que no conocieron sus padres. No la conoció Abraham, no la conoció Isaac, no la conoció Jacob, no la había conocido José, pero ellos la degustaron en el desierto, pero no creyeron a la promesa, pero no creyeron, amados hermanos, en lo grande de lo que Dios había sido con ellos. Qué tremendo sería para nosotros, de igual manera, que habiendo gustado la bendición de Dios y habiendo visto su poder, al final de nuestro camino seamos excluidos de la salvación. Desde luego, amados hermanos, tenemos en los cielos arriba y en la tierra abajo, y dentro del dominio del alma humana y del libro divino, las promesas que Él nos ha hecho. Las cosas visibles pueden ser entendidas o hechas, amados hermanos, innegables por las cosas que son visibles, por lo que no tienen excusa, como dice la palabra de nuestro Dios. No hay excusa delante de nuestro Dios. No podemos excusarnos. Miren lo que dice Romanos capítulo 1 en su verso número 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién se va a poder excusar delante del Señor en aquel día diciendo que no había conocido el poder de nuestro Dios? Que desconocía quién era Él. En tercer lugar, no fue por falta de ver los frutos de la tierra, los habían visto también.
Los habían visto también los frutos de la tierra. Habían visto la bendición de nuestro Dios. Le fueron mostradas las uvas y las granadas de aquella tierra cuando enviaron a aquellos espías a reconocer la tierra. Eso lo dice Números capítulo 13 en el verso número 26. La palabra de nuestro Dios dice que fueron enviados aquellos espías y le fueron puestos delante de los ojos frutos que jamás podrían crecer en el desierto. O sea, porque aquellos espías trajeron un racimo de uvas amarrado en un palo. En nuestro lenguaje, a nuestro entendimiento, en una palanca lo traían sobre sus hombros porque era demasiado grande. Oiga bien, qué tremendo, amados hermanos, que le fueron puestos delante de los ojos del pueblo, que jamás, y estos eran frutos que jamás podrían crecer en el desierto. Pero cayeron por causa de su incredulidad. Los incrédulos hoy en día no carecen de la misma poderosa evidencia. Los frutos de la vida de Canaán, el amor a los enemigos, el gozo en el Espíritu Santo, la paz con Dios, la paz de Dios. A veces, amados hermanos, son estos los enemigos del creyente de hoy en día. Le dije que los frutos de Canaán, el amor a los enemigos, el gozo en el Espíritu Santo, la paz con Dios y la paz de Dios, son todos ellos frutos que no pueden crecer en la esterilidad de la tierra, de la naturaleza. El fruto del Espíritu en la vida cristiana es una revelación a lo de fuera. Del fruto del Espíritu de la vida cristiana es una revelación a los de fuera, de la tierra buena y placentera, de su realidad y de su riqueza. Estos frutos pueden ser vistos en casi todas partes y como no son el producto de la vida natural, son evidencia del poder de nuestro Señor Jesucristo para salvar, para santificar y para satisfacer. ¿Qué más le puedo terminar yo diciendo en esta hora? Que no fue por falta de deseo por algo mejor. No fue por falta de deseo por algo mejor. No estaban satisfechos con su presente. Con su presente parte en el desierto. Sentían profundamente su necesidad de una heredad mejor y más permanente. Anhelaban intensamente algo más que lo que tenían, pero no entraron a causa de su incredulidad. Es Legión, el nombre que se encuentra espiritualmente en la misma condición, consciente de necesidad en una vida mejor y más satisfactoria, pero rehusando creer en la palabra de nuestro Dios acerca de su Hijo. Él es la buena tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Prometida les es ofrecida, pero no pueden entrar a causa de su incredulidad. El corazón malo de incredulidad siempre busca su bien apartándose del Dios viviente. La necesidad del corazón solo puede ser plenamente suplida por una fe que entra en la promesa de Dios y reposa allí. Cree y verás. Eso es lo que nuestro Dios nos está diciendo. Cree y verás.
Eso es lo que nosotros estaríamos llamados a hacer. Así que es un privilegio haber compartido estos minutos de programación con ustedes, amados hermanos. Que el Señor me los bendiga. Será hasta una próxima, si el Señor así nos permite.